Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da muchísimo gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión compartiremos un capítulo más del audiolibro El arrepentimiento y la fe. Recuerden que esta es una retransmisión de los audiolibros de el pastor Oxupar, debido a que, hemos recibido varias solicitudes pidiéndonos que de alguna manera volvamos a compartir estos audiolibros, así que respondiendo a sus solicitudes, lo volvemos a hacer. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. Esto es Voces del Corazón. Observamos la Biblia, hay una clara distinción entre una persona que puede ir al cielo y otra que no. La que ya ha recibido la salvación y la que todavía no la ha recibido. Ayer en la madrugada dirigí el culto en un funeral. Una señora de edad muy avanzada falleció. La familia me dijo que partirían de la funeraria a las 5 de la mañana. Por eso fui muy de mañana y durante el culto yo compartí mi testimonio de cuando sufrí la obstrucción intestinal. En aquel momento también mi abuela falleció en su pueblo natal. Yo fui quien dirigió el sepelio y asistí al funeral. Durante 3 días hubo muchos visitantes y casi no podía dormir. Solo tomaba café para aguantar y poder atenderlos. Después de enterrar a mi abuela, ya era la 1 de la tarde y yo les pedí disculpas porque tenía un asunto. Tuve que salir del funeral. Rápidamente regresé para dirigir la campaña evangelística en una iglesia. Cuando dirijo las campañas, aunque esté enfermo, me siento muy agradecido porque al realizarlas, toda mi enfermedad es curada. Si yo dirigiera continuamente solo campañas, creo que podría vivir hasta 150 años. Durante 43 años he servido al Evangelio y cada semana he dirigido una campaña. En esta semana, hasta el sábado, tendremos la campaña y después de tener el culto del domingo, iré a la India esa misma noche para dirigir otra campaña. Luego de regresar, voy a dirigir el culto del domingo y nuevamente desde el lunes y durante 2 semanas iré a dirigir una campaña en la isla de Hawái. Siempre la programación de los horarios es de esa manera, pero durante 43 años nunca he incumplido por alguna enfermedad. Recientemente, cuando pienso en eso, estoy muy sorprendido. Eso es verdaderamente la gracia de Dios. A Dios le gusta que se hagan las campañas evangelísticas. Si solamente yo dirigiera las campañas, no me moriría. En mí surgió ese pensamiento. Después de terminar el funeral de mi abuela, físicamente me encontraba muy agotado. Pero durante la campaña, olvidé el dolor y el viernes pasado terminé la campaña lleno de gracia. Desde la mañana del sábado, me comenzó un dolor abdominal. Esa misma mañana yo debía haber ido al seminario para dictar clase, pero sentía una gran dolencia y le dije a mi esposa, mi amor, hoy no puedo ir al seminario, porque desde la mañana yo luchaba con ese dolor. Me dolía fuertemente, pero cuando me postré y pude orar a Dios, Señor, me sentía un poco más aliviado. Sin embargo, de repente, me dolió exageradamente el abdomen. Luego tuve retorcijones y me di cuenta que tenía obstrucción en mi intestino. Sentía menos dolor cuando el intestino se enderezaba. Continué con esa molestia desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, teniendo dolor continuamente. Cuando miraba a mi esposa, como ella no tenía dolor, dormía profundamente. Como dice el dicho, una pareja es un solo cuerpo. Pero cuando vi a mi esposa, estaba dormida, yo no sentía que ese dicho se cumpliera. Reiteradamente me siguió el dolor, razón por la cual desperté y le dije, mi amor, me duele demasiado, ya no puedo aguantar más, por favor, llama a los hermanos del seminario, llama al hospital. A medianoche llamamos la ambulancia y llegamos al hospital. Mi estómago estaba bastante hinchado como si tuviera 9 meses de embarazo. Después de llevar 1 hora en el hospital, los médicos me tomaron radiografías y me dijeron que mi estómago estaba obstruido, por lo que me introdujeron una sonda a través de la nariz y después de un momento de haber entrado esa sonda, se salió y mojó la bata del doctor. Así pasó toda una noche.
Al día siguiente era domingo. En mi memoria, después de haber entendido el Evangelio, era la única vez que no participaba en el culto. Los médicos decían que yo necesitaba una operación para enderezar mis intestinos. Mi cuñada mayor, quien trabajaba en el hospital universitario Hanyang, les preguntó a ellos que quiénes estarían dispuestos a operarme, pero le decían que solo había estudiantes de medicina, por lo que tuvieron que cambiar la fecha de la operación. Me recomendaron que esperara un día a que los doctores llegaran para que me operaran. El domingo en la mañana, yo estaba acostado en la cama y cruzaba mi mirada llena de preocupación con la de mi esposa. Luego comencé a ver el rostro de mi esposa borrosamente. Yo tenía la mente clara, pero veía borroso el rostro de ella, y luego no lo veía, y así se repetía. Yo pensaba internamente que estaba muriendo, y que tenía que ordenar mi vida antes de morirme. Primero pensé en la iglesia. Mi esposa siempre me decía que yo era un hombre intolerante porque regañaba mucho. Entonces yo pensaba que después de morirme no tenía que regañar a nadie. Los pastores siempre hacen bien. ¿Qué voy a decirle antes de morirme? Mi corazón estaba muy preocupado, pero verdaderamente cuando acepté la muerte en mi corazón, me sentí más liviano. Cuando intentaba sobrevivir, me preocupaba muchísimo, pero cuando fijé mi corazón en la muerte, se hacía muy sencillo, tranquilo y hasta maravilloso. Yo creía que antes de dejar mi vida, tendría muchas palabras. Pastor Kim, debe hacer esto, debe hacer lo otro, debe solucionar de esta manera. Pero cuando me confronté delante de la muerte, no tenía nada que decir. Mi corazón se hizo demasiado simple. Está bien, decía yo, el asunto de la iglesia saldrá bien, pero en el caso de mi familia, ¿qué va a pasar? Creo que mi esposa y mis hijos van a vivir bien. Si no viven bien, pues morirán. ¿Qué podrían hacer ellos? En aquel momento, no valía la pena decirle a mi esposa, mi amor, si muero, haz esto o haz lo otro. La verdad es que no valía la pena. Obviamente es mucho mejor una persona viva que muerta. Al final, comencé a meditar sobre mi alma. Si me muero, ¿qué pasará?, preguntaba yo. Un día inolvidable para mí es el 7 de octubre de 1962, día en el que todos mis pecados fueron limpiados y emblanquecidos como la nieve. Aquel día creí que la sangre de Jesús había emblanquecido todos mis pecados. Aquel día siempre será un día inolvidable. Era la mañana del 7 de octubre en el año de 1962. Desde aquel día, Jesús ha estado conmigo. Aún lo reconozco. Siento cuando Él está conmigo. Mi Jesús amado tomó mi mano y cruzamos por el río de la muerte. Él me llevaba muy cerca y me condujo al río del árbol de la vida. Mi corazón estaba muy animado. Me sentía gozoso. Yo creo que tal vez por esta razón recuperé mi vida. Antes, yo tenía un concepto terrorífico de la muerte, pero cuando pensé que estaba frente a ella, el miedo desapareció y solamente pensaba, ahora voy a despojarme de mi cuerpo, viviré para siempre con mi Señor, ahora me iré delante de su presencia. Para mí, la muerte me trajo un gran gozo. Yo quería verlo y tenía muchas ganas de encontrarlo. Deseaba mirar cara a cara al Señor. De todas maneras, aunque no iba a la iglesia, muchos hermanos oraban por mí. No podría decirles cómo, pero tal vez ellos lo hacían muchas veces durante la reunión. Tal vez fue por eso que comenzaron a salir gases de mi cuerpo, por lo que el doctor me dijo que eso era muy buen síntoma y que era demasiado importante avisar para que no me practicaran una operación. Entonces recordé cuando fui al funeral de la señora Yuok Lee. Partió del mundo habiendo recibido el perdón del pecado, y mientras yo predicaba en el funeral, estaba muy agradecido delante del Señor. Si Jesús no hubiese sido crucificado, esa abuela no hubiese sido limpia de todos sus pecados, ¿y a dónde habría ido? Ella habría ido llena de tristeza y de amor a la destrucción. Pero ella se encontró al Señor y se despojó de la condenación del pecado, pudiendo descansar en el reino de Dios, porque ella había recibido la salvación. Sentía que mi salvación estaba creciendo mucho
y estaba muy maravillado y lleno de gracia. Cuando yo era niño, iba a la escuela bíblica y allí, un día el maestro de la clase nos contó que hubo hace muchísimos años un rey que llamó a todo el pueblo y les dijo: «Amado pueblo, quisiera regalarles la semilla del corazón a ustedes. Esa semilla es muy especial y por eso, cuando una persona la siembra y la cultiva, brota floreciendo hermosamente. Pero si el hombre es malvado, al sembrar la semilla, brotará, pero no florecerá. Y si quien la siembra es demasiado malo, ésta ni siquiera brotará. Por eso, si alguno de ustedes siembran esa semilla y brota, deben traerme lindas flores para mirarlas y luego elegir para premiar al que me traiga la flor más linda». El rey repartió esa semilla a todo el pueblo y desde aquel día la gente comenzó a preparar la tierra para el semillero o para la maceta. Después de sembrarla, la abonaban y le echaban agua, depositando todo su corazón para que floreciera. Siempre que la gente se reunía, hablaba sobre las semillas de esta manera: «Conde, ¿cuántas hojas le aparecieron y brotaron de sus semillas?». «Oh, gracias a Dios, salieron 2 hojitas». «¿De verdad? ¡Uy, qué maravilloso! De la nuestra salieron 3 hojitas». La gente comenzó a sembrarlas y comenzaron a florecer. Después de cierto tiempo, se decía que una de las casas había aparecido una flor, que en otras casas habían aparecido 2 flores, y en otras casas se vanagloriaban porque habían aparecido hasta 3 flores. Cuando llegó el tiempo en el que las plantas ya debían dar frutos, el rey calculó que ya había pasado suficiente el tiempo para que las semillas florecieran, por lo que dio la orden al pueblo diciendo: «Mañana quiero ver sus flores. Por favor, cuando yo pase por la vía principal, ustedes exhiban sus plantas con las flores». Al día siguiente, el rey llegó a la vía principal y la gente ya estaba de pie sobre las vías. Las flores eran muy esplendorosas. Las personas miraban entre ellos las flores y pensaban: «La flor de esa persona se ve más linda que la mía. ¿Esa persona recibirá el premio o seré yo?». Pero el rey ni siquiera miraba las flores. Cuando iba por el camino, de repente paró. Allí estaba Freddy, quien exhibió una vasija rota con tierra que ni siquiera era una maceta. Él estaba llorando porque no tenía nada. Pero el rey paró y al mirar a Freddy, quien tenía solo una vasija rota llena de tierra y no había nada, le preguntó: «Hijo, ¿por qué estás llorando?». «Oh, majestad, perdóneme, máteme por favor. Yo soy un hombre muy perverso porque ni siquiera brotó esa semilla». No, hombre, Freddy lloraba muchísimo. El rey le dijo: «Ah, ¿cómo la sembraste para que no brotara nada de esa semilla?». «Su majestad, con todo mi corazón yo la cuidé, le eché agua, pero de esa semilla no apareció nada. Creo que soy un hombre perverso, por favor castígueme». El rey lo primero que hizo fue reírse. Tomó la mano de Freddy y le dijo: «Sígueme». Freddy cogió su vasija llena de tierra y caminaba detrás del rey. Entonces el rey le dijo al pueblo desde una parte alta: «Mi amado pueblo». Toda la gente estaba callada. «Yo quería conocer sus corazones. Por eso, toda la noche preparé y frité esas semillas sin que nadie se diera cuenta. Luego se las repartí. Entonces, ¿cómo pudieron florecer unas semillas fritas? No veía que esas semillas brotaran, pero pensando que iban a escuchar que eran malos, tomaron la decisión de sembrar otras semillas y por eso florecieron. Solo Freddy se presentó con una vasija rota llena de tierra. Entonces, ¿quiénes eran los buenos? Pues sí, Freddy era el bueno. Yo no sé por qué el maestro de la escuela bíblica nos contó este cuento, pero todavía lo tengo muy presente. Amados, cuando Adán y Eva pecaron, nos volvimos como una semilla de maldad. Dios habla al corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 17 en el versículo 9. Dios nos dice claramente que no hay nada bueno en el corazón del hombre, que no tenemos la capacidad de hacer buenas obras, que no podemos ser buenos. Entonces, ¿cómo podrá germinar? ¿Cómo podrá florecer una semilla frita? Dijo Dios. No hay nada bueno en el corazón del hombre, pero aunque la gente no tiene la bondad en su interior, quiere hacer buenas obras de la misma forma que sucedió con aquellas personas que sembraron otra semilla y luego, después de tener esa flor, fingieron que habían sembrado la semilla que el rey les había dado. No hay nada bueno en el hombre, aunque haga buenas obras, cumpla con el domingo, sirva a la comunidad. Dios no tiene nada de interés en eso. Nuestra obra es igual que las flores que nacieron de la semilla frita. El hombre tiene la semilla de maldad, por lo que va a florecer la maldad. Pero hoy en día, muchas iglesias no conocen bien la Biblia y les enseñan a sus miembros que deben hacer buenas obras, pero se equivocan pensando que son muy buenas personas. Dios le permitió al hombre la ley para que cometiera más pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si la gente se da cuenta que es vil, mala e inmunda, puede abandonar el esfuerzo y recibir la obra del Señor. En el mundo, solo Jesús existe con la buena semilla de justicia y el hombre es inmundo, vil y perverso. Amados, pensemos sinceramente. Si nosotros actuáramos conforme a nuestro pensamiento, se levantaría toda clase de maldad de nuestro corazón y podríamos llegar a ser como los animales. Dentro de ustedes surgen muchos pensamientos malos, pero por otra parte, se esfuerzan para hacer buenas obras. Eso es muy abominable delante de Dios, ¿eh? Pero les pregunto, ¿ustedes creen que Dios puede ser engañado por ustedes? ¿Creen que Dios les dirá: ah, sí, por hacer buenas obras vayan al cielo? Obviamente de ninguna manera. Dios nunca hablaría en esa forma. Cuando escucho el sermón de los pastores por los medios de comunicación, me provoca risa, porque ellos se vanaglorian mucho. Yo ayuné 40 días, oré muchísimo, hice tal y cual cosa. En Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23 dice: en el día del juicio de Dios, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan hecho muchas cosas, el Señor los negará. Si alguna persona se presenta delante de Dios por su propia obra, será destituido. Mi origen es el de un hombre malvado. Si alguna persona se presenta delante de Dios por su propia obra, será destruido. Mi origen es el de un hombre malvado. Debo ser destituido. Lo único que puedo hacer delante de Dios es negarme a mí mismo. Si me niego a mí mismo, será una obra muy grande para mí. Hoy en día muchas iglesias enseñan todo lo contrario. Enseñan que hay que hacer buenas obras, ser fieles entre otras cosas. A Dios no le agradará ese tipo de actuación. Además, cuando quieren, se esfuerzan para hacer algo bueno, pero no pueden recibir el bien de Dios. La gente, por sí misma, intenta ser limpia, sin poder recibir la justicia de Jesucristo. Solamente se preocupa por establecer su propia justicia, sin poder lograr la justicia de Dios. En Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, dicen: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si alguien ofrenda mucho,
¿Cree que se hace fiel delante del Señor? ¡Oh, padre! No. Sintiéndose muy seguro, pero si pelea y comete maldades, se siente muy avergonzado. Ese tipo de personas son las que se presentan delante de Dios por su propia obra. Un día yo le di una manzana a un niño. Este la recibió primero con la mano derecha. Luego le di otra manzana y él la recibió con la mano izquierda. Cuando le fui a dar otra manzana, el niño comenzó a comparar el tamaño de las manzanas que tenía en sus manos con la que yo le ofrecía por tercera vez, la cual era más grande. Luego, ese niño dejó una de las manzanas que tenía en su mano para recibir la manzana más grande. Amados, les pregunto, un niño, ¿cómo puede coger 2 manzanas con su mano tan pequeña? Cuando yo desecho mi propio bien, verdaderamente puedo recibir el bien del Señor. Si desecha su propia justicia, puede apropiarse de la justicia de Dios, porque la gente tiene su propia justicia. En otra ocasión, conversé con un pastor. Pastor, ¿usted ha leído la Biblia?, le pregunté. Ah, sí, cuando estudié en Alemania. Él se vanagloriaba. Aunque tenía el cargo de pastor, no tenía nada que ver con el Señor. Él era un pastor falso. Si me vanaglorio, ¿para qué me apoyo en el Señor? El pastor Oxu Park está presente delante de ustedes. Solo hay una cosa de que vanagloriarme, y es de que soy vil, inmundo, malo, mentiroso y frágil. Si yo hago algo bien realmente, no lo hago yo, sino que el Señor lo hace porque no tengo el bien en mí. La vez pasada, en la gran campaña de Incheon, me encontré con un copastor que me dijo que él había recibido muchas cosas de Dios, que sabía hablar en lenguas y había recibido el Espíritu Santo. Es muy gracioso porque hoy en día hay institutos que enseñan a hablar en lenguas. Si van a la reunión de oración, le enseñan a la gente. ¡Aleluya, aleluya! Los miembros de algunas iglesias hablan casi todos en lenguas, pero es muy curioso saber que ellos han leído la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 28, dice que 2 o máximo 3 personas pueden hablar lenguas extrañas. No se puede permitir más de 3 personas hablar en lengua extraña y además debe haber un traductor. Una persona habla en lengua extraña y otra traduce, y luego otra persona habla en lengua extraña y otra traduce. De esta manera no puede haber más de 3 personas. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26 y 28 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene salvación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No sabría decirles si a los miembros de esa iglesia no están leyendo la Biblia. En la iglesia no debe haber más de 2 o a lo sumo 3 personas que hablen en lengua extraña, pero usando un intérprete. Pero si no hay traducción en la iglesia, debe callarse y hacerlo en su casa. Cuando veo en algunas iglesias cientos de personas que hablan en lenguas, me doy cuenta de que producen mucho ruido al mismo tiempo. Cuando el Espíritu de Dios obra según su palabra, ¿cómo pueden trabajar separados de la palabra de Dios sin estar conforme a la Biblia? Si Dios escribió la Biblia y si Él controla las lenguas extrañas, el Espíritu de Dios debe obrar conforme a la palabra de Dios. Él nunca dejará separado de la Biblia. Hay un anciano en la congregación que se llama Kim Kondo. Hace muchos años, su padre tenía dificultades financieras en su empresa. Entonces, el pastor le aconsejó: usted necesita hablar en lenguas extrañas. Por eso, toda la familia recibió el don de hablar en lenguas, pero el padre del anciano Do no aceptó hablar en lenguas extrañas. Por eso, la familia le reclamaba: papi, por usted estamos en plena quiebra. ¿Por qué no puede recibir el don de hablar en lenguas extrañas? Pero el padre del anciano Do
reprendió a sus hijos diciéndole: «Hijos, ¿qué hago? Aunque me esfuerzo con todo mi corazón, no puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago?». Él se sentía muy afligido internamente. El cristianismo de Corea realmente no tiene nada que ver con la Biblia. Aquí hay una iglesia gigantesca que lamentablemente está muy separada de la palabra de Dios. De vez en cuando pienso que el pastor que dirige esa iglesia, en donde todos los miembros hablan en lenguas extrañas, no sabrá ese pasaje. Creo que sí. Yo creo que él lo sabe. Entonces, si el pastor lo sabe, él solo abre la Biblia en Corintios y luego permite que ellos hablen en lenguas extranjeras. Ya sabemos que la lengua extraña que está en 1 de Corintios no puede ser comprendida porque las personas son engañadas. Hablar en lengua extraña es un don de Dios. En nuestro cuerpo hay diferentes miembros: ojos, nariz, boca, entre otros. Así, en la iglesia, a algunas personas les toca hacer la función de la nariz, en otras les toca hacer la de la boca. Por esto, no funcionará si todos hablan en lenguas extrañas. ¿Qué pasaría si todos habláramos en lenguas extrañas? Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón con el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Oksu Park. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es info@misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes pueden dejarnos solicitudes, preguntas, comentarios o simplemente saludos. Mi nombre es Fernando Chagoyán y que tengan un excelente día. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Oksu Park con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.